Que Dios les bendiga, muchachos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, desde el versículo 5, de ahí del capítulo 8, hasta el versículo 12. ¿Sí? Yo leo uno y ustedes leen el que sigue, así nos juntamos hasta el 11. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Todos juntos en el 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, Dios. Queremos rogarte, Padre, que tú nos hables a través del consejo de tu palabra, Dios, que ministre a nuestras vidas, Dios, y que esta tarde salgamos gozosos, Señor, de que tú has hablado a nuestras vidas, Dios. Ayúdame a mí, Señor, dame tu palabra, unge mis labios con tu buen espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar de, recordando que este es el mes que estamos dedicando para ver todo lo referente a la Escritura, la Biblia y la palabra, que nosotros podamos enriquecernos cada sábado y salir con esa confianza de que Dios ha dado su palabra a nuestras vidas. Hoy vamos a ver lo que es la palabra de certidumbre. Y la certidumbre es el conocimiento seguro de algo, de cualquier situación, que nosotros sabemos que aquello pues va a suceder o sucede porque las cosas son así. Es decir, nosotros tenemos cierto que lo que respiramos, ¿qué es? Oxígeno, ¿verdad? Y bueno, porque eso es lo que dicen los biólogos. ¿O quién lo dice, Sandy? La ciencia, ¿verdad? Que se llama, lo que entra en nuestros pulmones se llama oxígeno, nos hace bien y pues tenemos esa certeza, ¿verdad?, de que lo que estamos respirando nos hace bien. Y tenemos certezas de muchas cosas. Por decir, otra sería que un día completo, ¿cuánto dura? 24 horas, ¿verdad? Y tenemos esa certeza porque pues así sucede. Cuando es las 12 de la noche, al siguiente minuto, que es de la mañana, ¿no? O el primer minuto del siguiente día, ¿no? Y si estuviéramos esperando cada noche que llegara el primer minuto del siguiente día, pues siempre iba a suceder así. Entonces tenemos certezas, es el conocimiento seguro de las cosas o de algo en específico. La palabra de Dios, muchachos, nos provee de certidumbre, porque es la palabra que Dios ha hablado, la palabra que Dios ha dicho y que ha obrado en nuestras vidas y que obra en las personas que atienden al consejo de la Escritura. La palabra da certidumbre. Y en este capítulo de Mateo 8 que yo tomé como introducción, nosotros nos encontramos a un hombre que podría
podríamos decir que estaba bien cierto o bien seguro de quién era Jesús. ¿Se dieron cuenta? Y de aquí nosotros vamos a aprender algunas cosas que tienen que ver con la certidumbre y con el dicho de Dios. Cuando Dios dice algo, y así será, solo por el hecho de que Dios es el que lo ha dicho. Y en el largo de los años que Dios nos permita vivir, hasta que Él nos llame a su presencia, esta palabra de certeza debe de acompañarnos, debe de fortalecer, sustentar, sostener nuestras vidas. Y nosotros debemos de corresponder a la palabra con seguridad, como este hombre, que con toda la seguridad él solo le dijo a Jesús que dijera la palabra para que aquel enfermo recibiera la salud, ¿verdad? Sin que fuera necesario que Jesús fuera y tocara al enfermo. Entonces vamos a ver qué aprendemos, qué características tenía este centurión. Lo primero es que, y lo más seguro es que él había escuchado hablar de Jesús. ¿De dónde podría haber él tenido tanta seguridad de que Jesús tenía la capacidad de sanar? Es muy probable que él ya había escuchado la fama de Jesús, que había escuchado que Jesús daba vista a los ciegos, que Jesús devolvía el oído al sordo, que Jesús alimentaba a las personas multiplicando los panes, que Jesús hacía tantas cosas. Entonces, por decir, nosotros, el pueblo de Dios, hemos escuchado mucho de Dios, mucho de las obras de Jesús, y eso debe de traer a nuestras vidas pues también fe y confianza en el Señor. Por eso vamos a ver cómo dice Romanos 10:17. Alguien léalo. Así es. Por eso digo yo que el centurión tenía fe en el poder de Jesús, en sus capacidades, porque él había escuchado, ¿verdad? Él había escuchado y seguramente también, no solo que él tenía poder para sanar y hacer maravillas, pero seguramente también había estado en algunas reuniones y a lo mejor estaba hasta atrás, pero estaba escuchando tal vez el Sermón del Monte, o estaba escuchando las bienaventuranzas, o estaba escuchando lo que Jesús decía. Y entonces, como dice en Romanos, que la fe viene ¿por qué? Por escuchar la misma palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros, muchachos, ciertamente no estaríamos aquí si Dios no hubiera ya obrado fe en nuestros corazones. Lo que necesita el individuo para venir a Cristo es esta fe que viene por el escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros, bueno, a lo mejor la mayoría de ustedes han estado en la iglesia desde que nacieron, pero tal vez sus padres les han contado que alguien les habló del Evangelio y ellos acudieron a escuchar, vinieron a la iglesia y entonces sobró la fe por escuchar la palabra. Entonces, gracias a Dios porque nosotros ya estamos encaminados en esto, ¿verdad? Pero en el caminar cotidiano de la vida cristiana, nosotros tenemos que aprender a oír atentamente la voz de Dios, a oír atentamente lo que Dios tiene que decirnos en diferentes circunstancias de nuestras vidas, para que Él pueda cumplir sus propósitos en nosotros. Tenemos que ser, como dice Santiago, que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores y consecuentes con lo que Dios habla en nuestras vidas. Entonces, Dios seguramente nos ha dado promesas, nos ha hablado tal vez alguna estación de nuestra familia o de nuestras propias vidas, ¿no? Tal vez algunos de ustedes, Dios les ha dicho que le busquen
o que le amen más, o que no se aparten de sus caminos. Todo lo que Dios haya hablado a nosotros, muchachos, siempre obrará a nuestro favor. Muchas veces Dios nos da una promesa, pero también nos pide otra cosa a cambio, ¿no? Por decir, Él nos quiere bendecir, pero también, como le decía al pueblo judío, ¿no? Si escucharas atentamente mi voz y pusieras por obra estas instrucciones que hoy te doy, entonces yo no me apartaré de ti. A veces Dios tiene una promesa, pero también Dios tiene para nosotros digamos, el candado que abre el cumplimiento de esa promesa, que más de las veces es que nosotros atendamos su voz, su consejo, que seamos obedientes, que no nos apartemos, que le busquemos, y entonces Él va a bendecir nuestras vidas. Cuando nosotros no ponemos atención a lo que Dios dice para nosotros, pues, y tal vez hemos experimentado que a lo mejor hemos estado en algún problema, en una situación que Dios no tenía para nosotros. ¿Por qué? Porque no atendimos a su voz. Y por decir, yo traigo 2 ejemplos de personas que escucharon promesas de Dios o escucharon que lo que Dios tenía para ellos, pero no actuaron en consecuencia. Miren, un ejemplo lo tenemos en Abraham, y todos recordaremos que Dios le habló a Abraham cuando Abraham no tenía hijos. ¿Se acuerdan de esa historia? Él ya era muy grande y su esposa también. Y entonces Dios le dijo, la historia cuenta que lo sacó de su tienda, lo llevó a que mirara al cielo, ¿verdad? ¿Y qué vio en el cielo? Multitud de estrellas, ¿verdad? Y ahí Dios le dio una promesa, le dijo, ¿ves cuántas estrellas hay? Trata de contarlas. Si pudieras contarlas, así será la descendencia que yo te voy a dar. Pero la historia de Abraham nos cuenta, poco tiempo después, que a Abraham y también su esposa creyeron que la bendición se refería a que él se allegara a su sierva. ¿Cómo se llamaba su sierva? Agar, ¿no? ¿Sí? Y que ese hijo iba a ser el niño o el bebé de la promesa. Sin embargo, tiempo después, esa historia nos descubre que ese no era el hijo de la promesa, no era lo que Dios había hablado a Abraham. Y de tal manera que hoy día existe un conflicto entre esos 2 hermanos. ¿Quiénes son esos 2 hermanos? El pueblo de Israel, los judíos, y los otros son todos los árabes, ¿no? Que en realidad son hermanos, pero pues se odian. Entonces, todo eso, ¿a qué se debió? A que Abraham escuchó lo que Dios le dijo, pero él quiso ayudar a Dios, o no tuvo en ese momento de su vida la paciencia para esperar que Dios cumpliera el propósito tal cual se lo había dicho. Porque miren, Dios le dijo, te voy a dar un hijo de su esposa con él, un hijo propio. Entonces Dios muchas veces nos puede decir que Él nos va a bendecir, que Él nos va a ayudar, que Él va a abrir puertas, que Él va a derramar en abundancia en nuestras vidas, pero tal vez nosotros pensemos que es a lo mejor sobornando. Por decir, las personas que están esperando un departamento de Infonavit, y muchos cristianos pues están esperando que llegue ese departamento, ya metieron documentos y pasa mucho tiempo, y entonces no falta aquel que lleva unos 10,000 pesos para que aquello se apure, ¿no? Pero no es así como Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tengamos paciencia, aprendamos a esperar, y Él hará. Entonces, pues tenemos otro ejemplo de cuando nosotros escuchamos y actuamos conforme a lo que Dios nos ha dicho. Por decir, Josué, vamos al libro de Josué, en su capítulo 6. Josué, del 1 al 6.
Voy a ir leyendo algunos versículos. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Y vean de qué manera Dios se los iba a entregar, no de la manera convencional, ¿no? Y uno pensaría, no, pues Dios va a proveer cañones, ¿no? O Dios va a proveer armamento, o Dios nos va a mandar a entrenarnos unos meses para ya después conquistar. Pero dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, lleno alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante ¿cuánto tiempo? 6 días. ¿Qué era lo que iban a hacer? Solamente ¿qué? Rodear la ciudad. Eso era todo. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Cómo iba Dios a darles esta victoria? Pues de una manera muy rara, ¿no? Muy extraña. Solamente que gritando, ¿no? Solamente gritando y dándole vueltas a la ciudad. A lo mejor algunos de los del pueblo han de haber dicho, ay, qué tontería, ¿cómo nada más dándole vueltas, no? Si somos gente de guerra, estamos listos para entrarle a la acción. Pero Dios dijo, no más denle la vuelta, 7 vueltas, solamente gritando. Y la mayoría o nosotros aquí lo que nos dice el relato es que el pueblo lo hizo, ¿verdad? Hizo lo que Dios les había dicho. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Entonces, Josué no discutió, Josué no le dijo, ¿me lo puedes repetir? O no entiendo bien, ¿me lo puedes volver a decir? Sino que él hizo tal cual Dios le pidió, ¿verdad? Empezó a llamar a la gente y les empezó a explicar cuál era el plan. Y luego en el versículo 20 leemos así, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y entonces dice, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Pero yo quiero preguntarles, muchachos, y hablando de la certidumbre, ya en este capítulo de Josué, ¿qué ha pasado antes? A ver si alguien se recuerda. Años antes, ¿qué ya había sucedido? Como para que el pueblo tuviera confianza en lo que Dios les estaba pidiendo. ¿El qué? Mucho antes. Tiene que ver con tu nombre. Sí, ¿verdad? Tiene que ver con tu nombre. Dios los sacó de Egipto, ¿verdad? Y también de una manera, pues no muy convencional, ¿verdad? Empezaron a caminar en ese desierto rumbo al mar, y atrás de ellos, ¿quién venía? Venía el ejército, ¿verdad? Y recuerdan también ahí que Dios llama de una manera no convencional a Moisés, le habla a través dice que de una zarza, de un arbusto que se quemaba, y Dios le habló y le dijo, lo llamó para ser un líder de un pueblo que estaba bajo presión, ¿verdad? Un pueblo que estaba siendo esclavizado injustamente, y toda esa historia maravillosa tiene muchas aristas, ¿no? Donde el pueblo protestaba, donde el pueblo confiaba, donde el pueblo volvía a protestar, y Moisés se enojaba, o sea, toda esa parte de la historia. Pero cuando llegan al mar y ven al mar y voltean atrás, se ve el ejército contrario, y Dios, ¿qué le dice a Moisés? Di al pueblo
que marche, ¿verdad? Di al pueblo que avance. Entonces, todas estas cosas que había vivido este pueblo, recuerdan que una parte de los que acompañaron a Moisés no entró ya con Josué a la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué, muchachos? Porque siempre estaban en contra, ¿no?, del plan de Dios, siempre estaban rezongando, siempre estaban cuestionando, y aparte en el camino se habían desviado a otros dioses y muchas cosas habían pasado. Pero este pueblo que acompañaba a Josué era un pueblo que confiaba en Dios y que tenía la certeza de que si Dios decía de esta manera, Dios lo iba a hacer. Y vemos aquí en este versículo 20 que verdaderamente esos muros fueron tumbados de la manera en que Dios había dicho. Y tenemos otra historia en el segundo libro de Crónicas. A ver si lo encontramos en el capítulo 20. Y en su versículo 12. Tenemos una historia parecida de esas batallas, esas guerras que tenían que librar el pueblo, y que Dios les decía: vayan, avancen, porque yo voy con ustedes, ustedes conquistarán esta tierra, ustedes conquistarán esta ciudad, porque yo voy con ustedes. Y en esta ocasión nosotros tenemos a este personaje que se llama Eli. ¿Cómo se llama? Eli. ¿No tienes tu Biblia en segundo libro de Crónicas? Segundo libro de Crónicas. ¿De qué personaje vamos a hablar ahora? Capítulo 20. ¿De quién? Pues de Josafat. Por eso le decía Elí. ¿Verdad que sí, Elí? ¿Ya viste o no? Bueno, tenemos a este líder, Josafat, al cual Dios había levantado en este tiempo, y al cual Dios lo mandaba, ¿verdad?, como un líder que atendiera la voz de Dios y que avanzara, porque era lo que Dios tenía para este pueblo, ¿verdad? Dios quería que este pueblo fuera un pueblo victorioso. Y Dios siempre pone los elementos, muchachos, porque aquí Dios pone un líder, en este caso es Josafat, pone su palabra, su dicho de que Él los va a acompañar, y Él cumple su dicho, cumple su promesa, cumple lo que ha prometido. Entonces vemos aquí en el capítulo 20, en el versículo 12, cómo ya sabiendo que se tienen que enfrentar a ese pueblo tremendo, ese pueblo, yo a veces me los imagino como los vikingos, ¿no? Grandes así, cubiertos de pieles, ponchados, que causan temor, ¿no? Nosotros los mexicanos tan chaparritos, bueno, algunos flaquitos, y ver a unos jugadores de fútbol americano profesional grandotes que vienen contra nosotros, pues algo parecido, ¿no? Un pueblo que si se miraba a sí mismo, pensaría que no tenía todo el recurso para hacerle frente a un grandulón ponchado, o sea, ponchado así, y con muchas artimañas para ganarles al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? A ver, espérenme, segunda de Crónicas 20:12. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Este líder Josafat reconocía que no eran tan buenos o tan fuertes para defenderse de aquellos malvados, pero él, reconociendo esa necesidad, muchachos,
¿Cuántas veces nosotros tenemos que reconocer, verdad, que nosotros no podemos, que nosotros no tenemos tantas capacidades, que no somos tan buenos para esto y que necesitamos, reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios? Y es lo que está haciendo Josafat, ¿verdad? Él dice, nosotros no podemos contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y por eso volteamos nuestros ojos a ti, para que tú nos ayudes. Vamos a ver el versículo 15. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es la palabra que sale de Dios, la palabra que viene del mismo corazón de Dios cuando nosotros reconocemos que necesitamos más de Dios, ¿verdad? Él siempre va a tener esta respuesta para nosotros. No es tuya la guerra, no es tuyo este problema, no estás solo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, déjame a mí ayudarte, porque a veces, como Abraham, no permitió que Dios le ayudara en ese momento de su vida. Sin embargo, hay momentos o hay personajes que, como es en este caso, que reconocen que necesitan de Dios y Dios da la respuesta. Y de lo que estamos hablando, muchachos, da su palabra de certidumbre, ¿sí? Entonces Dios le dice: no te preocupes, no es tuya la guerra, sino es mía, yo voy con ustedes. Y luego en el versículo 22, cuando uno lee esta historia, léanla en su casa, es muy interesante cómo el pueblo no tuvo que hacer absolutamente nada, muchachos. Verdaderamente Dios, igual que con Josué, Dios trajo una victoria que si se las hubieran contado no lo hubieran creído. Vamos a leer el versículo 22. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué dice? Se mataron los unos a los otros. ¿Se dan cuenta cómo no tuvieron ni siquiera que lanzar una flecha, no tuvieron que levantar la espada, sino que ellos mismos se mataron entre sí? Entonces, si alguien les hubiera contado a este pueblo un mes antes cómo es que Dios les iba a dar la victoria, tal vez no lo hubieran creído. Ellos hubieran pensado: no, Dios va a agarrar, como hay un salmo, ¿no?, que dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla. Pero aquí Dios no adiestró sus manos para la batalla, ¿lo ven? Sino que ellos mismos se mataron, no hubo necesidad. Entonces, nosotros tenemos que dejar, muchachos, que Dios obre conforme a su voluntad en nuestras vidas. Cuando Él dice algo, debemos de esperar y debemos de tener la certidumbre, la certeza de que Dios hará. Muchas veces pensamos que, no sé si les ha pasado, es como si nos viéramos en un espejo y nos confrontamos, muchachos, y decimos: no he avanzado nada, o Dios no ha hecho mucho en mi vida, o estoy en la calle de la amargura, ¿no?, por muchas cosas de nuestras vidas. Pero lo que dice ese versículo de Filipenses es que el que comenzó la buena obra en nuestras vidas la perfeccionará, ¿verdad?, la terminará. Y se parece mucho a lo que le dijo a Jacob, ¿verdad?, que le dijo: no te dejaré, más bien Jacob le dijo al ángel: no te voy a dejar hasta que no te dejaré hasta que, ¿cómo dice textualmente? Hasta que no me bendigas, ¿verdad? Pero le contesta que Él hará la obra que le ha prometido, la cumplirá. Entonces, lo que Él ha dicho, muchachos, para nuestras vidas, seguramente son diferentes y muchas cosas. Lo que le ha dicho a Jocabed no es lo mismo que lo que le ha dicho a Sandy o a Samuel o a Juanito. Seguramente son diferentes cosas que Dios ha hablado en nuestras vidas, pero lo que Él ha dicho, jóvenes, Dios lo va a cumplir, porque
Él ha empeñado su palabra y su palabra siempre estará a favor de nuestras vidas. Vamos a concluir aquí en la primera epístola de Juan, en su capítulo 5, los versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Esa es la palabra de certidumbre que Dios nos deja en nuestros corazones, en nuestras vidas. Su palabra que muchas veces nos anima, otras veces nos exhorta, otras veces nos enseña, nos edifica, pero que nos acompaña todos los días de nuestra vida, muchachos, y que es la herramienta o el recurso que Dios ha puesto en nuestras manos para acompañarnos hasta que Él nos llame a su presencia. Así que vamos a darle gracias a Dios y todas las promesas que ustedes hayan tomado de su palabra, que Dios les haya dicho, que los va a ayudar, que los va a ayudar a terminar sus carreras, por decir algo, que nunca los va a dejar, que es su Padre Celestial, que Él va a abrir ventanas, Él va a abrir las ventanas de los cielos y los va a bendecir abundantemente, o que los va a acompañar, o que es su Padre eterno, o que no teman porque Él está para cuidarlos, lo que Él le haya dicho a cada uno de ustedes, tengamos la certeza de que así lo hará. Padre Celestial, te agradecemos tu palabra esta tarde, Dios, que tú has dado a tu iglesia, Señor. Y no solo a la iglesia, sino individualmente, Padre. Tú has hablado a cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestras vidas, Dios. ¿Cuántos de nosotros tomamos esa promesa, Dios, y la cargamos cada día de nuestras vidas porque esperamos que tú la cumplas, Señor, que tú salves a nuestros seres queridos, que nosotros podamos ver, Señor, que nuestros papás o nuestros abuelitos, nuestros tíos vengan a conocerte, Señor, y se gocen en la salvación, o que tú has dicho que los ayudarás, Señor, en situaciones de sus vidas, Padre, que tú les darás, Dios, conforme a tus propósitos en gloria, Dios, lo que tú has hablado a cada uno de ellos, Dios, que aprendamos a tomar tus dichos, Dios, y no solo tenerlos en nuestro corazón, Señor, sino usarlos, Señor, como el recurso para los momentos difíciles de nuestras vidas, Dios. Así como tú le dijiste a Moisés, dile al pueblo que avanza, Dios, que así cada uno de nosotros, cada día avancemos, Señor, porque como tú has dicho que nos acompañas, Dios, y tengamos, Señor, esa certeza de que tú vas con nosotros y nos ayudarás, Dios. Tómalos, Señor, bendícelos, háblales cada día de sus vidas, Dios, en los momentos de debilidad, en los momentos donde vienen las artimañas del diablo, Señor, donde a veces la tentación es demasiada, Padre. Ahí que tu palabra, Señor, salga, Señor, a luz y sea recordada, Padre, y así cada día de nuestras vidas, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.